Día de hoy vamos a estar estudiando la lección número 9 de nuestra serie de la doctrina de la Escritura. Y hoy día vamos a profundizar bíblicamente en la relación que existe entre la doctrina de los milagros en la Biblia y la autoridad de la Escritura. Ahora, ustedes que son excelentes estudiosos de la palabra, ¿por qué creen que en una serie de la doctrina de la Escritura tenemos que hablar sobre los dones milagrosos? ¿Qué conexión creen que puede haber entre el uno y el otro? Porque es un tema que es relevante de tocar en esta serie de la doctrina de la Escritura. ¿Qué creen? ¿Por qué deberíamos estudiar el tema de los milagros y la Escritura si estamos hablando de la suficiencia de la Escritura, de cómo habla de Dios, de cómo se ha revelado? ¿Qué importancia tendrán los milagros? ¿Olguita? Pienso que los milagros van de la mano de Dios. Ok. Como Dios es el único que puede hacer milagros. Ok, perfecto, excelente. Hermana Yesenia. Bueno, casi lo mismo, creo que es para darse a conocer. En ese tiempo los milagros existían para que darse a conocer. Perfecto. Se diera a conocer. Excelente. Para identificar también los milagros con las emociones. Ok, diferenciar lo que son milagros de lo que son emociones. ¿Santiago? Demuestra también el carácter de Dios en su amor, su misericordia y el bienestar para el hombre. Perfecto, excelente. Observen lo que vamos a ver el día de hoy. Y el día de hoy vamos a estar explorando lo que pudiéramos decir es el rol de los milagros en la autoridad de la Escritura. Y este es un tema central y queremos partir con el patrón bíblico de los milagros en la historia. Ahora, esto es especialmente relevante si estamos tratando de entender de qué maneras habla Dios hoy y qué rol tuvieron los milagros en la historia de la redención en los momentos en que los autores bíblicos estuvieron dando palabra inspirada. Y lo que quiero que entendamos el día de hoy, quizás lo más importante, es que bíblicamente no podemos separar los milagros de la revelación. Y escuchen bien, porque esto creo que es lo más importante que tienen que entender de toda esta clase. No podemos separar los milagros de lo que significa que Dios se ha dado a conocer. Y queremos observar y partir con esto. ¿Qué es un milagro? Y antes de que yo dé la definición, veamos la clase. ¿Qué es un milagro, hermanos? Pues, por ejemplo, lo que a mi hermano le pasó es un milagro porque mi hermano, vamos a decir esto, mi hermano tenía glaucoma, él le sacan el ojo porque se le afecta el cerebro y lo inflama. Y él le quedó ese por ciento, no tenía esperanza de ver ese poquito, él se siente contento con ese 30%, no lo podía ver. Y haberlo recuperado ayer, llamarme y decirme, te puedo ver, eso para mí es un milagro. Claro, una obra del Señor en algún sentido. Ahora, pregunta, en la historia bíblica, cuando Dios recuperaba a un ciego, ¿cómo era? Completo. Y vamos a mirar ese aspecto para ver quizás las diferencias entre uno y el otro. ¿Qué más? ¿Qué es un milagro, hermanos? ¿Josué? Ajá, creo que es la intervención de Dios en el mundo natural de las cosas. Ok. Para transformarla de modo que no quede como duda de algo poderoso que ha sucedido en una situación particular. Excelente. Ustedes ya conocen mis clases, ¿no? Que yo siempre tengo ahí un palo blanco que me ayuda a hacer puente con lo que viene posteriormente. Y justamente lo que dice Josué, que lo preparamos el día de ayer, conecta con lo que significa que es un milagro. Y miren esta definición. Es importante definir con precisión bíblicamente qué es un milagro. Y voy a leer la definición que está acá.
Sigan con atención la lectura, por favor. Dice, un milagro es un acto extraordinario e inmediato de Dios. Eso es lo primero. Es una manifestación extraordinaria. ¿Y por qué digo extraordinaria? Porque en el curso ordinario de la vida no suceden. Y es inmediato. ¿Qué significa que sea inmediato? Que la causa de ese milagro es Dios. Dios haciendo una obra sobrenatural. Y escuchen aquí, ¿qué es lo que hace Dios sobrenaturalmente? Él suspende, altera o supera el curso ordinario de la naturaleza. Con dos fines. Uno, revelarse a sí mismo. Y dos, dar a conocer su plan de redención. Y quiero que entendamos esto, porque es muy importante para poder entender bien cuál rol jugaron los dones milagrosos en la historia de la iglesia. Dios creó un universo con ciertas reglas y cierto orden, ¿cierto? Dios mismo lo dice en su palabra. Él hace salir el sol. Él sostiene las estaciones, ¿no? Él mantiene las cosas juntas, molecularmente hablando incluso. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Dios estableció un universo que tiene un nivel de orden y estructura. Ahora, ¿Dios está atado a esas estructuras? Pregunto de nuevo. ¿Dios está atado al tiempo que Él creó? ¿Dios está atado a la gravedad que Él creó? No, ¿cierto? Dios está sobre sus propias reglas. ¿Por qué? Porque Él es quien las estableció, ¿no? Piensen en este ejemplo. Si yo creara un mundo de muñecos de Play-Doh y creara reglas para que los muñecos de Play-Doh se muevan, ¿estoy yo atado a las reglas del Play-Doh? Por supuesto que no, ¿cierto? Porque estoy como creador, sobre lo que estoy haciendo. Ahora, esto es importante porque cuando pensamos en un milagro, estamos diciendo que Dios suspende, altera o supera el curso natural con el fin de que no quede dudas que es Él quien está operando. ¿Me entienden, no? ¿Por qué Dios establece un universo con orden? Porque ese orden sirve para que cuando Él se dé a conocer y ese orden sea superado, suspendido o establecido en alguna manera diferente, ustedes sepan que es Dios quien está obrando, ¿cierto? ¿Cómo podemos saber que, por ejemplo, y vamos a ir hacia ese lugar, cómo podemos saber que Moisés está hablando de parte de Dios? Y ustedes conocen el segundo secreto del maestro, aparte de traer intervenciones preparadas, hace preguntas cuando le da sed. Fuerte, hermano. Mediante los milagros. Es importante, ¿no? Porque ¿qué pasa si se levanta alguien en la época de Moisés y dice, no, Moisés no es un profeta? Moisés no habla de parte de Dios. ¿Se acuerdan la escena de la tribu de Coré, no? ¿Recuerdan esa escena, no? La tribu de Coré está diciendo, Moisés no es un profeta que habla de parte de Dios. Nosotros estamos hablando de parte de Dios. Pero ¿qué le pasó a los de Coré y su casa? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Se los tragó la tierra. Entonces, ¿qué está comunicando ese evento sobrenatural donde la tierra se abre extraordinariamente y se los traga? ¿Qué está comunicando? Uno, el poder de Dios, pero ¿qué más? Bueno, sí es un juicio. Que Moisés sí era un profeta, ¿cierto? Ese es el fin. Moisés sí está hablando de parte de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Moisés habla de parte de Dios? Bueno, Moisés abre el mar. Ahora, ¿alguno de ustedes, aparte de abrir el grifo, son capaces de abrir el mar?
Díganme no porque me empiezo a asustar. Entonces, entonces, Es que humanamente no creerlo es difícil. exacto. Y el fin de los milagros, y hacia allá voy, el fin de los milagros que están registrados en la Escritura es que Dios pueda darse a conocer y Él pueda dar a conocer su plan de salvación. Cosa que a ti no te quede duda que Él es el que está obrando. Y obviamente lo creemos por la fe. Ahora, miren algunos ejemplos bíblicos. Éxodo 4:5. Después que Moisés le dice que los va a liberar, Dios le dice a Moisés que va a liberar a su pueblo y le dice que va a hacer señales. Y dice, por esto, por la señal que Moisés iba a hacer, creerán que se te ha aparecido Jehová, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Cómo podían saber que Moisés era un profeta, que Moisés hablaba de parte de Dios? Bueno, porque iba a hacer señales que iban a comprobar que Dios se le había aparecido. ¿Olguita? Recuerdo que hay una circunstancia en la serpiente, cuando Dios le dice a Moisés que su vara la transforme en serpiente. Exacto, justo ahí está. También los sabios pusieron lo mismo, la serpiente de Abraham, de Moisés. trabó, Exacto. y ahí está el poder. Exacto, el poder de autentificar al mensajero. Miren por favor Deuteronomio 34, 10 al 12. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en la tierra de Egipto contra Faraón. Ahora miren este detalle. Moisés mismo incluye aquí la palabra señales. Y cuando ustedes entienden señal, ¿cuál es el rol de una señal? Apuntar hacia algo, ¿cierto? Perfecto. El rol de una señal, como dice aquí, es apuntar hacia algo, ¿no? Si ustedes ven en el camino manejando una señal de stop, ¿a qué les apunta? A que tienes que pararse, ¿no? Ese es el rol de una señal. Una señal sirve para apuntar a algo más, a un significado de algo que quiere hacer. Entonces lo que nos está diciendo aquí, que Moisés está haciendo milagros como una señal de lo que el Señor le mandó a hacer en la tierra. ¿Me siguen, no? Hasta ahí me siguen, ¿no? Una señal que apunta al poder de Dios, al plan de Dios, al mensaje que Dios estaba haciendo a través de Moisés. Y es lo mismo cuando miramos, y esto está aquí en sus hojas también, Elías y Eliseo, Primera de Reyes 18 y en adelante. ¿Cómo sabemos que Elías es un profeta de Dios y habla de parte de Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Qué caracteriza el ministerio de Elías y Eliseo en Primera de Reyes? Hacen señales, excelente Moisés, hacen señales y prodigios que apuntan a que son profetas. Ahora, aquí lo interesante, estas personas que operaron milagros en el Antiguo Testamento, en general, fueron las mismas que se encargaron de redactar muchos de los escritos de la ley y los profetas. Entonces miren la conexión, por favor. ¿Cómo sabemos que Elías y quizás lo que pudieron haber registrado de su vida era verdadero y genuino? Porque ellos están haciendo señales y prodigios. ¿Cómo sabemos que los 5 libros del Pentateuco que escribió Moisés son realmente de parte de Dios? ¿Cómo podía Israel saber que esos libros venían de parte de Dios, mis hermanos? Porque fueron escritos por un hombre de Dios. Exacto. Por un hombre que demostró en su vida y ministerio que Dios estaba hablando a través de él. Y ese es el fin de eso. Ahora,
cuando llegamos al Nuevo Testamento, la historia no es diferente. ¿Por qué? Porque fíjense por favor lo que dice aquí en sus hojas, tercer párrafo. Dice, en el Nuevo Testamento, los milagros y prodigios sirven en primer lugar para confirmar la identidad y el mensaje de Jesús. ¿Cómo podemos saber, o piensen, pónganse en la posición de los fariseos en el primer siglo? ¿Cómo podían saber verdaderamente que Jesús era quien dijo ser? Él estaba haciendo señales. ¿Señales que apuntan a qué? A que Él era el Salvador, ¿no? Jesús en una de sus discusiones con los fariseos, Él le dice, mira, si no creen mis palabras, por lo menos crean por las señales que yo hago. ¿Por qué? Porque esas señales ¿a qué apuntaban? Apuntaban a que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías esperado, Dios hecho carne. Entonces, observen por favor cómo lo dice Juan 20, 30 al 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro. Pero estas se han escrito, o sea, los milagros que están registrados aquí, ¿con qué fin se han escrito? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Por qué Dios dejó registro en su palabra de milagros de parte de Jesús? Acá está la respuesta. Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Y eso es interesante, porque cuando yo me acerco a los milagros del Nuevo Testamento, tengo que recordar que este es el propósito. El propósito es para que ustedes crean que Él es el Cristo. Entonces, cuando yo veo un milagro en la Escritura, no es para que yo diga, ah, mira, Jesús caminó sobre el mar, igual me aviento ahora yo y lo intento, ¿no? Igual pruebo a ver si a mí me sale igual. Cuando Jesús resucita a un muerto, no es para que yo diga, mira, quizás yo también puedo resucitar a un muerto. Cuando yo veo a Jesús sanar a alguien, no es para que yo diga, mira, tal vez yo puedo sanar un muerto, sanar un enfermo. No, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es el propósito de las señales que Jesús hizo? Está aquí. Para que ustedes crean que Él es el Cristo. Entonces observen la correlación. Milagros hacia la revelación. Ese es el fin que tienen en el ministerio de Jesús. Y ahora nos preguntamos, si ese es el ministerio de Jesús que apuntan hacia Él mismo, ¿cuál será el propósito de los milagros de sus apóstoles? Para que conozcan a Jesús. Exacto. Por medio de esos milagros se da a conocer. Que ellos están hablando de parte de Él, ¿no? Y es interesante. Miren por favor, Hebreos 2, 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, o sea, todo este ministerio que acabamos de ver, nos fue confirmada por los que oyeron. Y observen, la fe posterior a Jesús, que fue testificada por sus apóstoles, dice, Dios testificó junto con ellos, tanto por señales y por prodigios y por diversos milagros y dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿Cómo sabemos que los apóstoles están hablando de parte de Dios? ¿Cómo sabemos que los apóstoles están continuando el ministerio que Jesús dio? Bueno, lo que nos dice Hebreos aquí es que Dios dio testimonio de que estos hombres eran instrumentos de Él. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque en el primer siglo ya habían personas
que se autoproclamaban apóstoles y no lo eran. Hay muchas advertencias en la Escritura. Y uno dice, ¿cómo podemos diferenciar un falso apóstol de un verdadero apóstol? Y aquí este pasaje nos está diciendo que Dios da testimonio. Dios testifica quiénes son los instrumentos que Él está usando para traer su palabra, su revelación. Y es importante, porque si alguien en el primer siglo, por ejemplo, negaba la autoridad de Pablo, y Pablo iba y lo muerde una serpiente y no le pasa nada. Pablo iba y sanaba gente. Pablo iba y con los pañuelos que él tenía la gente se sanaba. ¿Qué creían después de las palabras de Pablo? Fuerte. Que Dios estaba hablando de parte de él. Entonces ven, ¿no? Generalmente creo que el problema, cuando estudiamos el tema de los milagros en general, es que rara vez los conectamos con esto. Y eso hace que tengamos un entendimiento que puede ser defectuoso del rol de los milagros, de la función que tienen los milagros, y eso no negando que puedan haber milagros el día de hoy, pero este tipo de milagros que se registraron aquí son en algún sentido únicos. ¿Por qué creen que son únicos? Porque son de parte de Dios y era un testimonio que confirma Exacto. que Cristo es el Dios. Exacto. Perfecto. Lo que dice Ana resume muy bien. Eso es exactamente. Confirma que ellos están hablando de parte del Mesías y que son portavoces genuinos de su mensaje. Entonces, miren por favor 2 Corintios 12:12. ¿Cómo sabemos que Pablo era un apóstol? 2 Corintios es una carta en particular donde los corintios estaban negando el apostolado de Pablo. Y dice, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, por medio de señales, prodigios y milagros. Los corintios estaban negando que Pablo fuera un apóstol. Y Pablo, ¿qué es lo que les recuerda? ¿Qué es lo que Pablo les está recordando en este pasaje? Que me llaman igual sus milagros, lo que dice. Exacto. ¿Cómo podían saber que él era un verdadero apóstol? Bueno, Dios está autentificando su mensaje a través de él. Pero eso mismo se atribuye a los que dicen que son apóstoles hoy también. Exacto. Eso se empieza a Ujú. poner en duda. Y es interesante porque yo decía en la definición de milagro, es un acto extraordinario e inmediato de Dios por el cual suspende, altera o supera el curso ordinario de la naturaleza. Con toda honestidad, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto a alguien que se proclama ser apóstol resucitar un muerto, abrir el mar, hacer que la tierra se abra para que se trague gente, hacer que un ciego de nacimiento vea, hacer que alguien que tiene la pierna deforme, tullida, le crezcan músculos? ¿Cuántos de ustedes han visto eso? Díganme no, porque de nuevo me asustó. Exacto. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta gente que clama hacer milagros dice, pasa alguien adelante y dice, mira, esta persona tiene un cáncer. Y ya el Señor se lo sanó. ¿Tengo alguna evidencia de que eso es cierto? ¿Tengo alguna evidencia de que se ha suspendido, alterado o superado el curso natural de la naturaleza de una manera extraordinaria? ¿Tengo alguna evidencia de que eso es cierto? La única evidencia es que en ese momento el creyente o el paciente tenga una constancia médica. Y ni siquiera, porque, ¿por qué no? Porque hay formas en que tu cuerpo puede sanarse, biológicas.
Entonces hay maneras naturales en que el cuerpo puede llegar a sanarse de una manera particular. Pero lo que nosotros estamos diciendo de este tipo de milagros, yo puedo creer que alguien puede ser sano, ojo. Yo puedo creer que alguien puede ser sanado por el poder de Dios y Dios puede erradicarle un cáncer. Y hasta ahí estamos, eso es algo que yo creo porque Dios es soberano sobre su universo. Pero este tipo de milagros de esta naturaleza es un acto extraordinario que suspende, altera o supera el curso del orden natural. Entonces, si alguien llegara y está ciego, le falta una pierna y esa pierna le crece frente a todos, yo digo, ok, ahí hay un milagro, bíblicamente hablando. En el otro puede ser un acto de su providencia o un acto sobrenatural de parte de Dios, pero todavía dentro del curso natural y no desde una forma extraordinaria. ¿Damaris? Sí, entonces, ¿cuál sería como la diferencia entre los milagros que vemos en la Escritura con milagros que pudieran pasar hoy día? Muy buena pregunta. La gran diferencia es que este tipo de milagros, uno, en grado, son mucho más grandes que lo que podemos tener registrado el día de hoy. En magnitud. Eso es lo primero. Y hay algo interesante en el curso de la historia de la iglesia. Los primeros 4 siglos, la mayoría de los padres de la iglesia reconoce que el tipo de milagros que hacían los apóstoles, ellos no lo tenían. La mayoría. Y eso es como es término de lo que la historia de la iglesia nos enseña. Primeros 4 siglos, Orígenes explícitamente dice, el tipo de señales en grado que hacían los apóstoles no es igual a lo que hoy día pudiéramos ver como un milagro. Entonces eso es lo primero, hay un grado de que el milagro es diferente. Lo segundo es que este tipo de milagros tienen un rol especial de autentificación que es único. ¿Por qué? Porque estas son las personas que están escribiendo el Nuevo Testamento y que están hablando de parte de Dios. Por tanto, no es solo el grado, sino que también el propósito. Cuando alguien es sanado providencialmente de una enfermedad, nosotros lo que decimos y tenemos que hacer es dar gracias a Dios por lo que hizo. Pero yo no voy a decir, mira, esta persona tiene un poder sobrenatural del Espíritu. ¿Ves la diferencia, no? Es grado y propósito. Cumplen funciones diferentes. ¿Se entiende? Hay 2 puntos del milagro. El milagro, según la perspectiva bíblica, es mirar hacia Cristo. Exacto. Y el segundo milagro es que cada persona que es dirigida por el Señor confirma, Exacto. lo apoya en lo que Él dice. O sea, si el pastor o el profeta, lo que sea, dice, hoy estarás curado del cáncer, el Señor tiene que uno ver las Escrituras y tiene que ver que Dios confirme y apoye la palabra de su siervo, porque si Él no apoya, como dice la Escritura, no es ningún profeta ni ningún apóstol. Y ahí vamos a mirar un poco, porque vamos a pasar en segundo punto el fundamento de los apóstoles. ¿Mónica? Tengo una pregunta. Entonces, si milagro se define así, como algo extraordinario, como fuera de escala humana, ¿cómo se le puede llamar, por ejemplo, a una persona que ni los médicos entienden cómo sanó? A lo mejor de un día para otro, cuando le hicieron un examen y después a la siguiente semana ya no tenía nada. Claro. ¿Se le puede llamar milagro como cristiano? ¿Podemos llamarlo milagro agradeciéndole al Señor por eso? ¿O no? Y aquí es interesante, pero en general en el curso de la teología se quiere separar este tipo que denominamos milagros de los actos de la providencia soberana de Dios. Entonces, técnicamente, y esto de nuevo siendo quizás muy técnico, diríamos, no es un milagro como lo definiríamos bíblicamente. Es un acto soberano de la providencia de Dios con
el fin que él tenga, pero no es idéntico a este. Ahora, eso es siendo técnico. Yo estaría bien si alguien dice, mira, Dios operó un milagro en mí porque me sanó de mi enfermedad. Yo estaría bien, pero si después de eso llegamos a decir, el que se sanó, yo soy un profeta, ahí me empiezo a asustar. Entonces, ahí ¿cómo se llama? Y yo tengo una inquietud para decir, o sea, estos milagros que estamos viendo, que son del Señor, puestos en la Biblia, es para el reconocimiento de que en la Biblia todo lo que está escrito exacto. fue confirmado por esos milagros. Amén, así Pero es. que nosotros, por ejemplo, si tenemos fe y confiamos en el Señor. Por ejemplo, lo de mi hermano fue una cosa que fue pasando y pasando y pasando. Porque puede ser diferente a este milagro que no es para confirmarlo Exacto. en la Biblia, pero yo digo que es un milagro porque si le estamos orando al Señor, mi hermano no era cristiano y él se ha buscado el Señor, pues yo le atribuyo al Señor. No, exacto. el médico que lo operó es el que lo sanó, ¿no? Ahí estamos, si lo defines así, estamos de acuerdo, Sí, 100% de acuerdo. Si Dios no tiene el control en eso, Exacto. puede caer rayo que él no va a poder ver Exacto. aunque sea un poquito. Y estamos hasta ahí, si tú me dices, eso es lo que yo estoy entendiendo por un milagro, el acto de la providencia de Dios soberana en salvar y sanar como Él quiera, para mí yo estaría de acuerdo. Sí, porque ahora los sí. milagros de Moisés y de todos los profetas que ahí están escribiendo, ellos están dando confirmación de que lo que está en la Biblia se comprueba por medio de milagros y que es la palabra del Señor que está ahí. Correcto. Hasta ahí estamos súper de acuerdo, Ana. Exacto. José Ángel. Los milagros en el Antiguo Testamento y lo que hizo el Señor Jesús y sus apóstoles son milagros explícitos, que era para validar que esas personas estaban hablando en nombre de Dios. Amén. Pero ya una vez establecido el canon, o sea, la totalidad de la Biblia, ya esos milagros explícitos ya no tienen sentido, porque ya tenemos la totalidad de la Biblia. Sí siguen teniendo lugar el milagro en el día de hoy, pero es mediante la providencia de Dios. O sea, sigue alterando algunos factores de la vida común, pero no son explícitos. Exacto. Sí, y justo vamos a llegar hasta ese punto. Gracias por eso. Creo que conecta bien de nuevo. Ahí tengo otro... ¿Puede hacer milagros? absolutamente. Mira, este sí que estaba preparado. Porque gracias, Libardo. Lo planeamos el sábado de la noche, 11 de la noche. Dije, Libardo, pregunta esto. Eso es muy importante lo que dice Libardo. ¿Por qué? ¿Puede Satanás hacer milagros y prodigios? ¿Puede sí o no? Sí. ¿Cierto? Y pregunta número 2. ¿Toda la gente que vio milagros creyó? No. Entonces tenemos dos cosas importantes. Primero, el milagro y la fe salvífica no siempre van juntas, ¿no? Es lo que Dios les hace el milagro de la regeneración, creen en última instancia. Y eso lo que pregunta Libardo es muy importante, porque podemos empezar a creer equivocadamente que si Dios no hace milagros no va a haber fe salvífica. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque incluso hay gente en la Biblia que vio a Jesús hacer milagros y no creyó. El mejor ejemplo está en Juan, cuando Jesús resucita a Lázaro. La respuesta de los fariseos al ver con sus ojos que Jesús había resucitado un muerto, que ya estaba hediondo de cuántos días llevaba muerto, es, mira, tenemos que matar a Jesús porque hay mucha gente creyendo. Y lo están viendo. ¿Se dan cuenta, no? Están viendo que Jesús resucitó un muerto. Jesús le dice a los fariseos, mira, si aquí se hubiesen hecho la cantidad de milagros, como quizás alguno hubiese creído. Pero como ustedes ni siquiera creen en los milagros. Y los fariseos son el mejor ejemplo. Así que gracias, Libardo. Muy buen punto. Entonces, es importante mantener ese nexo. No es que Dios no tenga poder. Ya no sé, no tan tarde, pero esa fue buena. Voy a tratar de avanzar un poquito para llegar al... Ok. Está bien. Ok, démosle entonces. Voy a seguir el consejo de mi amigo.
Olguita, ¿cuál es tu pregunta? Yo recuerdo, y tú también tienes que recordar a Omarcito ahí en Chile, Ajá. que es una gruta muy grande que la gente va y le deja las muletas y le deja... ¿Qué hace eso? Ese milagro que, entre comillas, no lo hace Dios. Ujú. Utiliza a Satanás o Omarcito para que después lo sigan ahí y no se acerquen a Dios. Ajá. Así lo veo yo. Sí, y vamos a llegar a otro punto importante ahí, es que hay muchas sectas que claman a hacer milagros también, y con el fin de desviar y engañar. Yo donde más o menos he visto esa parte donde no creo que haya unos sanadores como se llaman que vengan y saben que es el día de sanación, como era Pedro, que con las sombras se curaban. Y una de las preguntas que yo me hago con eso, si tú tienes ese don de curar a las personas, ¿por qué tú no vas al hospital y curas a todo el mundo? Exacto. Y eso es importante porque la gente en la época de los apóstoles no iban al doctor, traían los enfermos a los apóstoles, dice explícitamente. Y eso es interesante también, porque fíjense qué interesante cuando nosotros pensamos, hay alguien en la iglesia que tenga un don de sanación. En esos pasajes no eran todos los miembros de la iglesia quienes hacían sanaciones. Se los traían ¿a quiénes? A los apóstoles. Ellos eran los que sanaban. ¿Por qué? Porque ellos eran quienes estaban siendo autentificados como mensajeros de parte de Dios. Ahora, para mí el mejor ejemplo de que estos dones de sanación para todos estos grupos proféticos que estuvieron diciendo, no, nosotros sanamos, hacemos milagros, el poder de Dios está con nosotros, lo más interesante fue que para la pandemia todos sus ministerios cerraron. Y eso es interesante, ¿no? Porque si tuvieran un poder extraordinario de parte del Señor, quizás hubiesen podido evitar la pandemia, ¿no? Como tipo de enfermedad. Y eso te muestra, sus iglesias cerraron por tiempo de la pandemia. Y algunos murieron, exacto. Que es una muestra finalmente de que ese tipo de poderes, que era lo que decía Ana, ese tipo de poderes no existe hoy. El poder apostólico para operar milagros. Y ahí justo tengo un puente para poder saltar a lo que sigue. Miren lo que dicen de los apóstoles. Hechos 14:3. Con todo se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales, prodigios por medio de sus manos. Y de nuevo, miren la palabra. ¿Qué función tenía el milagro? Confirmaba. ¿Ven que se dan cuenta en todos estos pasajes lo que tienen en común? Y creo que es la teología del Nuevo Testamento de los milagros y del Antiguo Testamento. El milagro tiene una función confirmatoria. Confirma lo que lo que ellos están haciendo. Hasta aquí, preguntas, consultas, y ya todavía no salgo de la primera página. Pero sí, Hannah. Una cosita más, como yo aprendí que los milagros sí confirman quién era Jesús, pero cosas específicas, como Él es el luz del mundo, sana al ciego, o verdades específicas, ¿no? Fue muy como, no sé, de propósito. Exacto. Gracias, Hannah. Esta intervención también estuvo preparada. ¿Escucharon bien lo que dijo Hannah, no? ¿Todos escucharon? ¿Quién no escuchó? Ok, voy a repetirlo. Hannah dice que estos milagros no solo confirmaban en general el rol que tenía Jesús y sus apóstoles, sino que eran señales específicas que apuntaban a una realidad espiritual o bíblica de quién era Jesús, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante lo que dice Hannah? Porque los milagros no son al azar, no están organizados azarosamente en la Biblia. Cada milagro, como es una señal, apunta hacia algo especial de quién es Jesús. Entonces, cuando Jesús le da vista a un ciego, Él inmediatamente le predica, yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús resucita a un muerto, yo soy la vida verdadera. Cuando
Jesús sana a personas que están inmundas para acercarse al templo. Él sana leprosos, personas con flujo de sangre, personas que no podían acercarse a la adoración de Dios en el templo. Ellos estaban excluidos. Y Dios dice, mira, yo soy la fuente de pureza. Yo puedo tocar un leproso y no contaminarme porque yo soy santo. Y yo no solo soy santo y no me contamino, si yo lo toco, yo soy la pureza espiritual que esa persona necesita. Y le dice, ve y preséntate delante del sacerdote para que vean que estás limpio. Y eso es muy interesante en términos de los milagros, porque apuntan al carácter de Jesús y su ministerio. Entonces no están al azar. No es Jesús diciendo, sané a este de esto en particular, a otro una cosita así como medio random, medio al azar. No, apuntan como una señal. Ahora, ¿quién tiene hora que se me quedó el reloj? 12:41. Ahora, creo que alcanzo a cubrir un pedacito más, pero si tienen preguntas, por favor, este es el momento. Juana. Y creo que el mayor milagro que el Señor ha hecho en nosotros es en limpiarnos para podernos acercar a nuestro Padre Celestial. Porque esa barrera y ese manto, esa cortina que dividía al hombre de Dios, fue quitada por medio de la sangre de Jesucristo. Y ahora tenemos entrada libre a Él por medio de esa sangre. Exacto. Y fíjense qué interesante también. Porque si hay un milagro que deberíamos creer el día de hoy con certeza absoluta, es que Dios le da vida a los muertos espirituales. ¿Se acuerdan lo que estuvimos predicando en Efesios 2, 1 al 3, no? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se acuerdan, no? Que estábamos muertos. ¿Y qué hace Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia, Efesios 2:4, por su gran amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ese es un acto que es 100% milagroso, porque confirma que Dios está salvando muertos y dando vida. Y eso, mis hermanos, es algo que debería maravillarnos en términos de milagro, porque es más grande que Él haya abierto el mar. Es más grande que Él haya levantado a Lázaro. Es más grande que un ciego vea. Porque nuestro pecado es tan profundo, está tan arraigado en nuestra naturaleza, que cuando Dios da vida, es una evidencia irrefutable de que Él está operando. Y piensen en sus propias vidas. Antes de conocer a Cristo, antes de que Él les diera vida, ¿veían como ven ahora? ¿Entienden como ven ahora? ¿Se comportan como se comportan hoy? Eso es un milagro. Eso es un milagro del Señor en ustedes, ¿no? Porque piensen por un segundo, lo otro que estábamos predicando ese día en Efesios 2. ¿Cómo eran antes de conocer a Cristo? ¿Qué les gustaba hacer? ¿Qué había en sus corazones? ¿Qué les fascinaba? Y es increíble que de un momento a otro Dios pone vida espiritual en ti y cambia tu perspectiva de la vida. Cambian tus sueños, cambian tus metas, cambia lo que te gusta hacer. El pecado que antes te regocijabas, ahora te empieza a dar cargo de conciencia. Ahora te sientes sucio, ahora te da vergüenza. Ahora, cuando pecaban siendo incrédulos, ¿se sentían igual? Por supuesto que no. ¿Cómo es pecar como un incrédulo? ¿Cómo se siente el incrédulo al pecar? ¿Cómo? Libre, ¿no? Y es interesante, porque en última instancia son esclavos porque no pueden dejar de hacer lo que hacen. Pero ellos sienten que van bien. Aunque vayan como el cordero al matadero, como el necio a las prisiones, como dice Proverbios, ellos sienten que voy en buena
ruta. Entonces, cuando Dios infunde esa vida espiritual a través de la obra sobrenatural del Espíritu, algo increíble pasa en el espíritu del hombre, en su alma. Y es que Dios da vida. Y eso es un milagro. En todos los que pudiéramos, en todos los sentidos de lo que un milagro significa, bíblicamente. Y ¿me pueden repetir la hora? 12:45. Y quiero cerrar con esto. Y solo esta parte, la primera parte. Luego de que Jesús establece su ministerio y deja apóstoles y profetas, estos apóstoles y profetas reciben toda clase de dones milagrosos. Lenguas, sanidades, profecías. Y aquí lo importante. ¿Por qué Dios, y voy a parecer perico repitiendo, Dios está dando dones milagrosos a estas personas? Porque a través de estos apóstoles, Él está dando nueva revelación para su pueblo. Y esto es muy importante entenderlo bien, que se relaciona un poco con lo que decía Ana, que cuando los apóstoles traen la información del nuevo pacto, hay cosas que están cambiando. ¿Me siguen, no? ¿Qué cosas cambian entre el antiguo y el nuevo pacto? ¿Qué cosas cambian entre la ley y la gracia? Del Antiguo Testamento al Nuevo. ¿Qué cambian? Que la iglesia era conformada por personas de todo el mundo. Ok, se incluye a los gentiles como parte del pueblo de Dios. ¿Qué más cambia? El sumo sacerdote ya no va a entrar, no hay templo, ni siquiera. Ya hay un sumo sacerdote que es Cristo, Hebreos, ¿no? ¿Qué más cambia? La salvación. Ahí vamos a pausa ahí. Ambos siempre han sido por fe, recuerda, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, en ambos casos es por fe. Ahora, lo que cambia es quizás el contexto donde esa fe se ejercita. ¿Ok? Claro, el Antiguo Testamento tampoco es por obras, que es importante. Sigue siendo por... La comunión con Dios Padre. Ok, la comunión con Dios también es siempre a través de su Hijo, pero cambia el contexto. Yo creo que un cambio fundamental es el Espíritu Santo ¿Ok? en la vida del creyente. Ok. En el Antiguo Testamento se aplica casi en la mayoría a cumplir la ley mosaica. Y cuando Cristo inaugura el nuevo pacto, dice que vendrá el Espíritu Santo y la ley estará escrita en el corazón. Exacto. El ministerio del Espíritu en el Antiguo y el Nuevo Pacto cambia, exacto. No es igual. En el Antiguo Testamento tiene el rol especial de empoderar reyes, profetas, sacerdotes para su función como mediadores en el pueblo, pero en el Nuevo Testamento tiene el rol de ya el Espíritu Santo no solo está haciendo una obra, sino viniendo a morar en el creyente. Ahora, Que Padre, Hijo, Espíritu Santo es un solo Dios, Cristo. exacto. Y lo bueno es que tenemos vestigios de que eso es cierto en el Antiguo Testamento también. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen. Ya hay vestigios en el Antiguo Testamento de eso. Ahora, ¿por qué entender esto es importante? Porque si viene un apóstol y le dice a los judíos, oye, ahora no hay templo, ¿qué dirían los judíos si ese apóstol no hace señales? Que está loco, ¿no? Que está demente. ¿Cómo se te ocurre que la religión judía no va a tener un templo? ¿Cómo se te ocurre que la religión judía no va a tener un templo? Porque el templo es todo para un judío. Es todo para un judío. Y él le dice, ahora no hay templo, no hay sumo sacerdote, no hay sacrificios. Y más encima los gentiles que antes tenían un patio aparte y que si cruzaban ese patio podían ser condenados a pena de muerte, ahora están todos juntos en un solo edificio espiritual que es Cristo, como la cabeza y el cuerpo que es la iglesia. Si ellos van a traer esta nueva revelación de parte de Dios, tienen que probar que son mensajeros de Dios. ¿Cómo podemos tener certeza absoluta
que lo que reveló Pablo sobre los gentiles es cierto? Bueno, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol. Ellos no podían dudar que Pablo era un verdadero apóstol porque el Señor obró milagros portentosos de parte de Pablo. Milagros increíbles que no eran irrefutables. Nadie podía creer, nada, mira, esto puede ser casualidad. Mira, quizás no estaba tan enfermo. No, porque está cojo y no tiene le falta músculo en una pierna y le crece. Nadie pudiera decir, y ahora el que estaba tirado en el suelo pidiendo por 10, 15, 20 años, está saltando. No hay duda que Pedro y Pablo están hablando de parte de Dios. No hay duda. Y por tanto que están trayendo revelación. Y cada vez, mis hermanos, en la Escritura, que hay Dios dando un pacto, como el pacto en la ley, y el nuevo pacto, Dios confirma su palabra con señales y portentos. Y por ende, ellos son el fundamento sobre el cual se establece la iglesia y sigue creciendo en eso. Entonces, la próxima semana, yo creo que lo vamos a dividir en 3, vamos a ver, y ahí dejo la pregunta de suspenso, me imagino que ya saben la respuesta, ¿existen esos dones para nosotros hoy? Y eso es lo que vamos a ver, porque ya vimos Antiguo Testamento, el ministerio de Jesús, el ministerio de los apóstoles. Ahora la pregunta es, ¿este ministerio de Jesús y los apóstoles estaba diseñado para continuar en la iglesia o no? Eso es lo que vamos a responder la próxima semana. El ministerio apostólico de señales, prodigios y milagros que confirmaban el mensaje, ¿sigue presente hoy o fue algo que Dios dio especialmente para el primer siglo y para la confirmación de sus apóstoles y profetas de la primera etapa? Hasta aquí, preguntas y consultas. No cubrí ni la mitad de la lección, pero... Así siguen siendo los milagros. Ajá. Normalmente por medio, no por apóstoles, sino por medio de la oración. Amén. Así es. Así es. Santiago dice que si alguno está enfermo, llamen a los ancianos. Únjanlo con aceite y oren por él. No dice sánenlo o operen el don de sanación. Dice oren por él. Excelente. Súper. ¿Alguna otra consulta? No se queden con dudas, pero igual lo vamos a ver en una más, pero... Y que esto no disminuya nuestra fe cuando oramos aquí nosotros por los enfermos de nosotros. Exacto. No se vaya, tú sabes, a ir a un extremo ni al otro. Correcto. Porque una cosa es saber identificar los falsos profetas y el emocionalismo que puede haber en las iglesias el día de hoy. Y está muy buena la clase porque puede confundir mucho el día de hoy. Exacto. Sí, oren con fe al Señor y no sean de nuevo, Santiago, como la ola que duda y que vacila y que es arrastrada. No, crean. El Señor puede, si Él quiere, en su providencia, sanar sus enfermedades. Él no tiene por qué hacerlo si no le place, pero puede hacerlo. Tiene el poder para hacerlo. Y creemos y confesamos eso. Por eso oramos por los enfermos. Porque creemos que Dios en su providencia puede salvarlos y sanarlos de cualquier dolencia o enfermedad que tengan. Así que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué hora tienen? 54, perfecto. Vamos a orar entonces y damos por cierre este cuarto de lección que alcanzamos a cubrir hoy. Señor, gracias por este tiempo que hemos podido pasar estudiando, Señor, el tema de los milagros en la Escritura. El rol que han cumplido, Señor, y cómo tú los usaste para darnos la certeza de que tu palabra viene de parte de estos autores, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a comprender esto, a remover cualquier obstáculo que haya en nuestro corazón para creer lo que tú has dicho, Señor, y a confiar que tú eres sabio en la manera en que obras las cosas, Señor. Ayúdanos también, como decía mi hermano Darían, a orar con fe, sabiendo que tú sanas como tú desees, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.